Este 15 de septiembre de 2021, miles de salvadoreños salieron a las calles a alzar su voz. Fueron al menos 20 organizaciones que convocaron una masiva marcha que partió desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Morazán, incluidos otros puntos como la Universidad de El Salvador. Todos se dirigieron al centro histórico de San Salvador. La marcha, que salió del Parque Cuscatlán, inició con intentos de bloqueo por parte de la comuna capitalina, quien colocó camiones cisternas sobre la Alameda Roosevelt, previo al inicio de la concentración. A pesar de las interferencias y de los intentos de bloqueo, las personas siguieron llegando con pancartas en las que se leían consignas diversas. Por ejemplo, no al Bitcoin, no a la dictadura, diputados de nuevas ideas títeres, entre otras. El rechazo era contundente. Estas diversas organizaciones políticas expresaron un repudio a las acciones del gobierno. Pedro Álvarez, uno de los manifestantes, dijo que este es el momento de que los salvadoreños salgan a la calle para mostrar su descontento. No es posible que se le dé armas a los jóvenes en lugar de educación, manifestó. Los grandes ausentes en la actividad de protesta fueron los agentes de la Policía Nacional Civil, que siempre apoyan con el tráfico vehicular. Sin embargo, en esta ocasión no se hicieron presentes. Los manifestantes, sin embargo, estaban bien organizados y decían incluso que era mejor no tener cerca a los policías ni a miembros del aparato militar. Un evento que llamó la atención fue que el cajero de Bitcoin ubicado en la Plaza Gerardo Barrios, que usualmente está fuertemente custodiado por miembros del ejército, ahora se encontraba sin vigilancia y fue dañado por sujetos a quienes los manifestantes identificaron como infiltrados, que tenían como fin crear desórdenes para dañar el objetivo de la marcha. Sin embargo, a pesar de estos hechos aislados que se reportaron a lo largo de la marcha, estos no permitieron desviar el objetivo de la misma: mostrar al país y al mundo que son miles de salvadoreños los que están exigiendo respeto a sus derechos y ser escuchados en el marco de los 200 años de independencia patria. A raíz de esto nos preguntamos actualmente, ¿es importante analizar la independencia de hace 200 años en El Salvador? ¿Es aún importante luchar por la libertad? ¿Cuál es la situación actual de los poderes del Estado? A raíz de esto, esta noche vamos a hablar en Abriendo Puertas con el sociólogo Ricardo Argueta, quien es director de la Escuela de Ciencias Sociales de la UES. Vamos a hablar de estos temas, de la importancia de la independencia y cómo esto viene a ayudar o no a analizar los hechos de la coyuntura actual. Soy Luis Aguilar y sean todos y todas bienvenidos a Abriendo Puertas. Muy buenas noches, amigos y amigas que sintonizan YSUCA 91.7. Como decía, sean todos y todas bienvenidos a Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional. Este es producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Y esta noche vamos a analizar pues, el tema de la independencia y sus consecuencias en la actualidad. ¿Cómo podríamos leer esta independencia y a razón de los hechos coyunturales en El Salvador? Y nos acompaña Ricardo Antonio Argueta. Él tiene un doctorado por la Universidad de Costa Rica, es director de la Escuela de Ciencias Sociales de la UES y un respetado académico al que yo considero también un amigo, también un mentor
Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido a Abriendo Puertas y a YSUCA. Bueno, muy buenas noches, Luis. Le agradezco la invitación y además Muy buenas también noches, me gustaría amigos y enviar un amigas que saludo sintonizan a todas las YSUCA personas que escuchan el 91.7. programa y Como espero decía, que sean tengamos todos y todas una bienvenidos a conversación Abriendo que Puertas, su espacio mínimamente de de pistas, reflexión ¿verdad? sobre la Sobre realidad las nacional. situaciones Este es que vivimos producido por el actualmente a la Departamento luz de también del Sociología y Ciencias enfoque Políticas de la histórico, es UCA. decir, Y esta noche conmemoramos tenemos el gusto en 200 años de nuestra... independencia y creo que es importante analizar la realidad del presente a la luz de esa trayectoria, esa, diríamos, historia que ha tenido nuestro país, la región centroamericana, pero en este caso, como usted lo decía, fundamentalmente El Salvador. Así es que estamos aquí para conversar y esperamos que sea productiva esta conversación. Sin duda, son espacios y coyunturas muy necesarias, sobre todo en ambientes convulsos como el que estamos viviendo en la actualidad, Ricardo. Y quizás por ahí quisiera comenzar. ¿Es importante o no, Ricardo, analizar los hechos de la independencia? Son situaciones, bueno, estamos conmemorando 200 años y para nuestros oyentes que de YSUCA podría surgir una duda, ¿vale la pena o no pensar en esos procesos que se dieron hace 200 años en la región centroamericana? Bueno, yo creo que la independencia y las consecuencias de la independencia y luego el proceso de construcción, primero el intento de construcción de una república federal, pero posteriormente la realidad que fue la construcción o el intento de la construcción de los estados centroamericanos, no puede deslindarse de lo que vivimos en el presente, porque me parece a mí que es un solo proceso, ¿no? Es decir, tiene momentos de inflexión, momentos de quiebre, pero al final lo que vivimos en el presente está muy marcado por esa herencia histórica, creo yo, ese proceso histórico que nos hace preguntarnos qué hemos hecho en El Salvador, en este caso, para construir una sociedad que refleje algunos idearios o algunos ideales en el momento en que El Salvador decide constituirse como un estado o un país soberano, ¿no? Entonces no está desligado, creo. Me parece que el presente nunca está desligado de ese pasado, ¿verdad? Y siempre nos está eh, llamando la atención. Sí, y tal vez para enmarcarlo dentro de esta importancia de reflexionar sobre el pasado y lo complicado que resulta, sobre todo, como decíamos al principio, porque no solo se independizó El Salvador, se independizó Centroamérica, pero hay diferentes rutas que han tomado los países centroamericanos y aprovechando su experticia, por ejemplo, si ponemos en contraste a grandes rasgos, obviamente, porque son procesos históricos y sociales complejos, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con países como Costa Rica, que a partir de la independencia generan ciertos procesos y que luego, para dar grandes saltos después de su guerra civil, logran constituir una república? Pero ¿por qué sucede en unos países y en otros no? ¿Qué es lo que ha decantado llevar esos procesos tan disímiles entre los mismos países centroamericanos? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante que tiene que ver con el camino que siguió cada estado en el momento de decidir separarse y no constituir el sueño al principio, que era la República Federal. Entonces habría que ver cómo los liderazgos políticos, los liderazgos económicos, pero también los grupos subalternos se plantearon la construcción de ese país, de ese estado. Creo que yo le diría que habrían cuatro, quizás en términos generales, cuatro actores que podríamos analizar detenidamente. El primero, esos liderazgos o esas élites políticas. El segundo, esas élites económicas, que en algunos casos están mezcladas.
pero no necesariamente, ¿no? Es decir, eso requiere también más estudio, de si, qué tanto las élites políticas son las mismas élites económicas o lo que hay es una alianza entre estas. Habría que profundizarlo más adelante. Y luego creo que hay un tercer actor que serían los grupos subalternos. Es decir, cuál es la agenda de los grupos subalternos, cuáles son las demandas de esos grupos subalternos y cómo esas demandas llegan a las élites políticas y económicas y cómo estas élites políticas y económicas toman en cuenta o no esas agendas de los grupos subalternos, esas demandas del resto de ciudadanía, porque recuerde que cuando se habla de independencia y la construcción de los estados centroamericanos y las repúblicas centroamericanas, se introduce el concepto de ciudadanía. Esto significa que la ciudadanía tiene derechos y tiene obligaciones. Entonces, cuando hablamos de la agenda de los derechos, hay que preguntarnos cómo esos derechos son respondidos por las élites económicas y políticas. Y un cuarto actor que me parece que también es importante en este análisis es el actor internacional, el agente externo. Vamos a decir en este caso, siglo XIX y siglo XX, los poderes internacionales, las potencias internacionales, por ejemplo, en el siglo XIX, Gran Bretaña, y en el siglo XX, Estados Unidos, y en el siglo XXI, si hacemos esta conexión, China, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay cuatro actores que tendríamos que analizar, ver sus agendas, ver cómo dirimen esas agendas y al final ver el resultado que tenemos como sociedad, como país, lo que hemos construido al cumplirse los 200 años de la independencia. Entonces, si tratamos de hacer ese análisis, yo creo que podríamos encontrar respuestas a el país que construimos. Bueno, creo que aquí hay que hacer un matiz. El país que heredamos y que nosotros con esa herencia pasamos a construir. Porque aquí hay dos elementos importantes y hacemos esa conexión de la historia con el presente. Las generaciones del presente, los jóvenes, por ejemplo, heredan un país, ¿verdad? Diríamos que no son responsables de ese país que heredan, ¿no? Porque es la herencia que les deja la generación anterior. Pero esos jóvenes sí son responsables de determinar qué hacer con esa herencia, para ver qué país le van a heredar a la siguiente generación, porque es, como le decía anteriormente, es una interrelación histórica que no cesa, ¿verdad? Que en esos 200 años nosotros podemos hablar de ese pasado, pero también podemos hablar de qué estamos haciendo con esa herencia que nos legaron para construir un país hacia las próximas generaciones, especialmente los más jóvenes, que en este caso, en estos 200 años, es una juventud que a mí me parece que fundamentalmente es post acuerdos de paz, ¿verdad? Del año 92. Sin duda es importante resaltar la parte de la herencia, bueno, en primer lugar de los actores y la herencia que se tiene. Hay libros bueno, existe un autor Jeffrey Page, que habla de Coffee and Power, que como el Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, que son los tres que ponen, hay una serie de herencias yo no sé si el término que ocupa es un proceso que lo determina de una herencia de tipo autoritaria, tanto en Nicaragua como en El Salvador, y una herencia tipo democrática más en el ámbito de Costa Rica. Y de ahí una pregunta para analizar la actualidad. ¿Estamos o no condenados, Ricardo, a seguir esos procesos o tenemos la capacidad de cambiar estas situaciones? Porque parece que Nicaragua y El Salvador están teniendo procesos que ya habían pasado al revisar uno en la historia, y no sé si estamos o no condenados de una manera determinista. Yo diría que no, ¿verdad? Es decir, me parece que la historia no es un destino, ¿eh? Para mí la historia es una práctica que está relacionada a cómo las generaciones se posicionan en un momento determinado. En ese sentido, me parece que en el caso de El Salvador, eh, vivimos una época de mucho autoritarismo, ¿verdad? Si uno revisa el siglo XIX, para ponerle un caso, en el siglo XIX existe la tendencia de muchos gobernantes a reelegirse, por ejemplo, ¿verdad?
Y, ojo, hacen cambios en la Constitución para beneficiarse, para autobeneficiarse. Uno puede revisar las constituciones del siglo XIX y va a encontrar en qué momento las constituciones establecen la posibilidad de la reelección. Y cuando uno ve que establecen la posibilidad de la reelección, inmediatamente lo puede relacionar ese dato con el presidente que está en el momento. Y luego, cuando uno revisa las sucesiones presidenciales, se da cuenta que ese cambio constitucional es una constitución a la medida del presidente que está de turno. Le voy a poner un caso, y hay varios, ¿verdad? Le podría en este caso el de Francisco Dueñas. ¿Ah? Francisco Dueñas es un presidente que diríamos que es un líder político, el máximo líder quizás en la década de los 50 y de la década de los 60, porque va a ser presidente en varios momentos, a veces cortos, a veces más largos, hasta que en la década de los 60 ya se queda en el poder un buen rato. Y cuando uno analiza la época de Dueñas y ve la constitución política, se da cuenta que los cambios que se hacen en la constitución son cambios elaborados a la medida de Dueñas. Pero no es el único caso, ¿verdad? Podríamos ver otros casos en el siglo XIX y entonces estamos frente a unas élites políticas que en términos de discurso hablan de democracia, hablan de república, hablan de ciudadanía y todo lo que uno quisiera agregarle a esto. Pero en la realidad, en la práctica, están muy alejados de esas prácticas democráticas. Es decir, como decía un historiador francés cuando analizaba el caso de México, la república se vuelve una ficción en términos reales. En términos de documentos, uno encuentra una república planteada, pero en la realidad es una ficción. ¿Por qué razón? Bueno, porque estas élites en su momento en realidad no están convencidas de construir una república democrática que pase, por ejemplo, por situaciones como las alternabilidad en el poder, ¿verdad? Eso lo dicen constantemente en los discursos presidenciales cada año, pero en la práctica vemos otro tipo de realidad. Entonces, a nivel de esa élite, en realidad no hay un convencimiento de construir una república, un Estado que dé garantías y que en realidad le interese esos subalternos. Aquí viene el otro actor que le mencionaba, estos subalternos, ¿verdad? Que están demandando de esa sociedad ciertas, diríamos, hacen una serie de demandas que el Estado rehúye cumplir. Y por ejemplo, lo que uno encuentra en el siglo XIX es un mayor interés en las milicias, en el ejército, que en los temas que podrían haber hecho de El Salvador un país que no hubiese seguido los caminos hacia el subdesarrollo, como por ejemplo la educación, el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, cuando en otras partes del mundo, recordemos que estamos viviendo los efectos de la revolución industrial. Entonces, claro, esto se extiende, creo yo, para el resto de Centroamérica. No solo es el caso salvadoreño, pero en todo caso esto nos indica cuál era la visión que tenían las élites de los subalternos. Y en el caso de países como El Salvador, la visión pareciera ser que era que los subalternos servían en la medida que podían insertarse a la economía agroexportadora basada en la producción de una materia prima fundamentalmente, ¿verdad? Que en el caso nuestro era el café. Y que esos subalternos, al insertarse en esa economía, no necesitaban mayores atenciones del Estado, como por ejemplo educación, buena salud, nutrición. Simplemente lo que se requería es que se insertaran en ese proceso de producción de materias primas, café para el mercado internacional, en las condiciones mínimas de dignidad humana, vamos a ponerlo de esta manera, porque en términos económicos les parecía a estas élites que no era tan importante apostarle a estos grupos, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado? Bueno, una prolongación de un país monoexportador durante el siglo XIX y el siglo XX que estaba al vaivén de las crisis mundiales y los efectos de esas crisis, al final, ¿a quién golpeaban más fuertemente? A esos grupos subalternos. Y sobre eso hay muchos datos, ¿verdad? Y hay libros y hay trabajos que hacen ese análisis. Un ejemplo concreto es lo que sucede en el año 31, ¿verdad? Y posteriormente en el año 32.
Entonces yo creo que hay se sigue un camino hacia el atraso, hacia ese subdesarrollo. Y ese camino que se sigue hay que valorar o evaluar si es resultado de decisiones de esas élites o es algo impuesto desde fuera. Desde mi perspectiva, ese camino es el resultado de las decisiones que hacen las élites de la época. Y ahí creo que yo que cae en comparación o podemos tener en comparación lo que usted mencionaba sobre Centroamérica y el caso de Costa Rica y esa diferencia costarricense. Yo diría, y me voy a atrever a decir algo sobre el caso de Costa Rica, porque yo estudié en Costa Rica y conozco algunas personas y trato de también estar leyendo un poco sobre el desarrollo histórico de ese país. Quiero decir lo siguiente, me parece que en un primer momento, siglo XIX, parte del siglo XX, pareciera que esa élite costarricense siguió un camino diferente al que siguieron las otras élites centroamericanas. Es decir, tenemos que analizar cuáles son las decisiones que toman las élites económicas y políticas. Me parece que los ticos tomaron unas decisiones un tanto diferentes y por eso marcan una distancia posteriormente con el resto de Centroamérica. Pero me refiero a siglo XIX y me refiero a siglo XX, principios, mediados del siglo XX. En un segundo momento, y esto me parece muy interesante, me atrevería a decir que la élite costarricense, como lo decía el sociólogo, el gran sociólogo centroamericano Torres Rivas, la élite costarricense cada vez se parece más a la del Centroamérica, a la del resto de Centroamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que aquello que hemos hablado de Costa Rica, la Suiza de Centroamérica, poco a poco se ha ido diluyendo. Y esto significa que esa élite, al hacer alianzas económicas, al entrar en negocios con las de Centroamérica, pareciera ser, yo me atrevería a decir, pareciera ser que aprendieron a hacer unas prácticas que tradicionalmente han hecho esas élites de Centroamérica, y es poner por encima los intereses de esos grupos sobre el resto de la sociedad. Entonces, lo que sucede con Costa Rica, me parece, es que todavía tienen algún colchón, alguna herencia, alguna gente dice algún colchón social que quedó de aquella época. Pero alguien una vez me dijo, eso se le acabó a Costa Rica a finales de los 80. Después de los 80 entró en la misma dinámica del resto de Centroamérica. No sé si algún tico estará escuchando esto, pero sería bueno que eso genere una discusión, claro, académica, ¿verdad? Una discusión respetuosa, porque podría estar errado en lo que estoy planteando, pero a mí me parece que al final hay un acercamiento y Centroamérica al final está marcada por unas características bastante similares, ¿verdad? Claro, en algunos países lo que sucede también es que además de esa situación económica en la cual se instalan grupos empresariales que no le ponen mucha atención a los subalternos, además de eso se instala una élite política autoritaria. Quizás esa sí es una diferencia que mantenemos con el caso Tico, ¿verdad? Que todavía no ha llegado a ese tipo de situaciones, como ha llegado El Salvador actualmente, como ha llegado Nicaragua y como está Honduras y Guatemala, obviamente, ¿no? Entonces ahí quizás se marca una diferencia. Entonces cuando se habla de ese proceso de independencia y se habla de los caminos que siguieron los países centroamericanos, pues ahí podemos analizar cuál fue el papel de las élites económicas y de las élites políticas y cuáles son las diferencias que se marcan, ¿verdad? Luego sabemos que el actor externo siempre mantuvo una política de, diríamos, de tener una zona de bajo control en Centroamérica por el interés del Canal de Panamá, y eso le llevaba a tratar de mantener un control y un orden en la región para mantener un clima de negocios, ¿verdad? Por el interés que tenía con el Canal de Panamá como una zona estratégica para el movimiento de mercancías y de personas, y toda la zona del Caribe, ¿verdad? Evidentemente me refiero a Estados Unidos. En ese sentido, Ricardo, bueno, en la segunda parte queremos o quisiéramos abordar esto de la construcción, no solamente de esta incidencia que tuvo, bueno, actores externos, sino la construcción de esos nacionalismos y de cómo en la actualidad, que también es parte de lo que vamos a observar o va a desarrollar, cómo está la coyuntura actual.
Pero vamos a mandar a una pausa comercial y agradecemos a la audiencia de Abriendo Puertas. Se mantenga con nosotros. Regresamos en un momento. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su espacio de reflexión de realidad nacional, Abriendo Puertas. Mi nombre es Luis Aguilar y estamos hablando esta noche con el doctor Ricardo Antonio Argueta. Estamos hablando de los procesos de independencia y cómo esto ayuda a entender la coyuntura pues actual. Antes de seguir con nuestra plática, voy a retomar, una sección que tenemos que dice o se llama Así lo dijo. Y vemos esto desde la Secretaría de Prensa de la Presidencia el 15 de septiembre de 2020. Y dice así: 199 años de independencia. En este momento, el presidente de la República, Nayib Bukele, y la primera dama se presentan al acto de conmemoración de la independencia patria. En ese sentido, Ricardo, y también tratando de conectarlo con la situación más actual y siempre haciendo la revisión histórica, ¿qué ha significado entonces para los presidentes esta construcción del Estado-Nación? ¿Es positiva, es negativa, o es positiva o negativa para quién? ¿O es una situación de alienación? ¿O cómo se podría entender esto? Bueno, yo creo que ha habido dos, hay que especificar, ¿verdad? La construcción del Estado y la construcción de la nación, que entiendo que no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, puede haber una nación sin Estado y puede haber un Estado que no logra construir una nación. Entonces, habrá que preguntarse en el caso de El Salvador, en qué situación estamos, ¿verdad? Hay una cosa muy interesante que escuchaba la vez anterior cuando hablan de las democracias y del autoritarismo, y no sé si exactamente decían, bueno, hay unos sistemas democráticos y hay otros autoritarios, pero también hablan de algo híbrido, ¿eh? Algo que no es democrático, pero que no termina de ser autoritario. Yo creo que en el tema del Estado-Nación quizás podríamos hacer la misma comparación. Hay estados que no logran construir una nación y hay naciones que no tienen un estado y que están tratando de construir un estado. Y hay, creo yo, sociedades que están a medias con la construcción de su estado y al mismo tiempo están a medias con la construcción de su nación. No sé si el caso de El Salvador podría ser ese, es decir, habría que obviamente hacer mucho estudio histórico, cultural, para saber en qué se construye o en qué se constituye la nación salvadoreña y el Estado salvadoreño. Me refiero a Quizás, que... Ricardo, algo Sí. perdón que me meta, pero como, digamos, este es un espacio de divulgación y como para nuestros oyentes, Sí. de alguna manera más concreta, para fines ilustrativos, ¿cómo podríamos entender o explicar lo que es el Estado y la nación de una manera, digamos, didáctica? Vaya, yo lo diría de la siguiente forma, digamos, la nación es cuando un grupo de personas, una sociedad, una comunidad, se sienten pertenecientes a esa comunidad. Cuando los miembros que conforman esa comunidad sienten que pertenecen a esa comunidad, ¿verdad? Entonces hay una identidad con ese grupo, con esa sociedad, con eso que llamamos nación. Y el Estado, bueno, lo entendería en una forma tradicional, ¿verdad? Que es aquel eh, instrumento, podríamos definirlo como aquel instrumento de dominación, si lo vemos en aquella teoría más cercana a, a, Lenin, ¿verdad? O a Marx, como instrumento de dominación de una clase, pero también creo yo que el Estado se podría entender como aquel instrumento que sirve para generar o proteger a una colectividad, ¿verdad? Proteger un territorio, proteger a una colectividad, a una sociedad que tiene unas fronteras y para eso establece por ejemplo, una fuerza militar, ¿verdad? Que le va a permitir proteger a esa sociedad de los enemigos externos o de posibles agresiones externas, ¿verdad? Recuerde que en el siglo XIX, por ejemplo, por eso se van creando los ejércitos
las milicias en Centroamérica, en América Latina, en la medida que se van construyendo los estados, o por lo menos se hace el intento de ir construyendo estados, se establecen cuáles son sus límites territoriales y se establece que para protegerlos hay que tener un grupo armado, bueno, no un grupo, ahí creo que la expresión es mala, más bien una milicia, un ejército, ¿verdad? En el caso de El Salvador se dice constantemente que fue una sociedad, una élite política que le puso mucha atención a la construcción de su fuerza militar y de su ejército, ¿verdad? E invirtió bastante. Hay muchos relatos en algunos documentos oficiales que hablan de las cantidades de personas que pertenecían a las fuerzas militares y la tecnificación que recibían y la inversión que se hacía. Pero entonces, claro, volviendo al tema de la nación, sentirse pertenecer a una comunidad no es algo que se da por hecho por haber nacido en esa comunidad. Me parece que tienen que haber ciertas circunstancias, ciertas condiciones, ciertas situaciones que hacen que el individuo se sienta perteneciente a esa nación, a esa comunidad. Vaya, pero por ejemplo, en un país, cuando la gente se quiere ir, no una o dos, sino que masivamente se quieren ir de ese lugar, ¿qué es lo que está diciendo al final la gente? Que no se siente bien en esa comunidad, ¿verdad? Incluso podríamos decir que posiblemente no se siente perteneciente a esa comunidad porque no le ve ninguna posibilidad de desarrollarse con dignidad. ¿Será ese el caso de El Salvador o será ese el caso de Centroamérica? Yo diría, una forma como podemos analizarlo es cuando vemos las migraciones masivas. ¿Cómo se llama este grupo de personas? Que, La diáspora. Sí, no, pero estas marchas, estos grupos, esta cantidad de gente que sale de Honduras, las caravanas, esa palabra, ¿eh? Cuando vemos las caravanas, podríamos contrastar esa realidad con el concepto de nación, ¿verdad? Es decir, en una sociedad en la cual hay miles de personas que si tuvieran una oportunidad de irse, se van, eso cuestiona la idea de una nación o cuestiona que esa sociedad sea una nación, porque quiere decir que hay miles de personas que no se sienten pertenecientes porque no le ven futuro a su vida en ese lugar y entonces buscan una oportunidad en otra parte, ¿verdad? Lo cual es entendible cuando esa sociedad vive violencia, vive marginación, vive represión y también violación a sus derechos humanos, cuando las instituciones funcionan a medias o no funcionan. ¿Cómo cree usted que esas personas van a sentirse pertenecientes a esa comunidad? ¿Verdad? Es decir, la nación no es algo vacío y tampoco significa que se da por hecho de que alguien se siente perteneciente a una comunidad. Es un proceso de construcción, ¿verdad? ¿Y quién hace ese proceso de construcción para que la gente se sienta perteneciente a esa comunidad, a esa sociedad? Me parece que ahí juega mucho el Estado, ¿verdad? Cómo el Estado responde y trata de construir y de estimular esa construcción de la nación. Pero en ese Estado también hay élites políticas y hay élites económicas. Entonces, cuando no hay esa identidad como nación, eso cuestiona también el papel de las élites políticas y de las élites económicas, porque al final los que toman las decisiones son los individuos o los grupos que pertenecen a diríamos, a esa élite, ¿verdad? Y esas bajan esas decisiones y afectan o no al resto de la sociedad. Entonces, si esas élites son élites que toman decisiones para beneficiar a los subalternos, se puede ir construyendo una nación. Pero si las decisiones son para autobeneficio, pues creo que es más difícil construir una nación, ¿verdad? O sea, la nación no se va a construir por poner a la gente a cantar el himno nacional, creo yo, ¿verdad? No se va a construir por hacer que los estudiantes en las escuelas reciten la oración a la bandera en los meses de la independencia. ¿Ah? Al final eso queda como algo muy tradicional, pero que no toca en realidad las
perspectivas y las demandas que tiene la población, ¿verdad? La ciudadanía. Eso va más allá de ese tipo de rituales. Cuando uno revisa los documentos del siglo XIX, todos los años habían rituales. Y, por ejemplo, durante el siglo XIX, muchos de esos rituales se hacían en la Universidad de El Salvador o se hacían en la catedral, ¿verdad? Luego fue saliendo la iglesia de esos rituales y también la Universidad de El Salvador. El ritual se quedó a ser realizado más que todo por los militares y por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero ese es un ritual, es algo ya como algo formal. La construcción de la nación va más allá de eso, ¿verdad? Eso es algo muy básico, pero también deben haber condiciones, y aquí yo diría que es importante plantearlo, deben haber condiciones materiales para que estas personas que forman parte de una sociedad se sientan pertenecientes a esa nación, a esa comunidad. Sí, aquí hay varias preguntas que no sé si las vamos a alcanzar a abordar, pero justamente cómo entender este fenómeno, por ejemplo, ahorita en una coyuntura en la que, bueno, la gente se siente orgullosa, bueno, vive una situación mayoritariamente desventajosa, pero llena el estadio, canta el himno nacional en primer lugar, y una segunda, esa gente que es expulsada de la patria, en este caso El Salvador, manda esa cantidad de remesas a un lugar donde la han expulsado. ¿Cómo se entiende entonces esos procesos de nacionalismo con esas grandes desigualdades, pero estas contradicciones? Sería la pregunta a desarrollar. Vaya, yo diría dos puntos o dos respuestas a esto, porque veo que son dos preguntas. La primera es por qué envían esas cantidades de dólares, que no sé si en el futuro van a ser Bitcoin, ¿verdad? Pero digamos que son dólares ahora. Mire, yo creo que esa es una respuesta muy, diría yo, eh, que tiene que ver con la realidad de la gente, ¿verdad? Es decir, hay gente que se va, pero queda parte de su familia. Entonces, al final la gente que envía los dólares no está pensando, creo yo, en la nación como El Salvador, está pensando en sus hijos, en su hija, en su esposa, o está pensando en su madre, ¿verdad? En su padre, que cuando tiene la oportunidad de llevárselos, se los lleva y posiblemente ya no va a haber flujo de dinero. Creo que hay muchos casos así, ¿verdad? Yo conozco casos de personas que emigraron en la década de los 80 y comenzaron a enviar dólares durante toda la década de los 80 y 90 porque tenían a su madre aquí en El Salvador o tenían alguna hija, algún hijo, ¿verdad? Pero luego legalmente pudieron meter papeles para llevarse a su familia y dejaron de enviar dinero, ¿verdad? Porque ya no ven la necesidad de estar enviando, porque ya tienen a su familia en Estados Unidos. Entonces eso va más allá que la idea de la nación. Obviamente puede ser que esta generación sí tenga recuerdos, ¿verdad? Del país, porque en realidad donde uno crece, pues es el proceso de vida, ¿verdad? Y tiene amigos, vecinos, recuerdos, ¿verdad? Y los recuerdos de la adolescencia y de la niñez dicen que nunca se olvidan, ¿no? Entonces, obviamente eso está presente. En algunos lugares crean incluso juntas directivas para ayudar a las colonias de donde salieron estas personas, ¿verdad? Por ahí puede haber alguna construcción de identidad, ¿ah? Pero en términos estrictos creo yo que sí. Supóngase usted que si la mayoría de personas que están en Estados Unidos lograran legalizar su situación y llevarse a sus familias, yo me atrevería a decir que el flujo de remesas disminuiría significativamente. Aunque puede quedar algo de apoyos, pero no al nivel de lo que vemos actualmente. Eso es con el tema de las remesas. Ahora, con el tema del fútbol, que frecuentemente se dice que este es el único momento en el cual la gente demuestra su sentido de pertenencia a una nación. Bueno, yo no conozco mucho este fenómeno, pero me parece que esto tiene que ver más que todo con el tema de la mercantilización del deporte, ¿verdad? Y en este caso del fútbol, ¿verdad? Entonces, porque ese cantar el himno que se hace en el estadio, sí está relacionado con un sentimiento de apoyo a un equipo de fútbol que representa a El Salvador, ¿verdad? Pero es algo muy, diríamos, breve, es algo muy que dura los 90 minutos que dura un partido. ¿A qué me refiero con esto? Que no creo yo que eso al final genere un sentimiento de nación. Se lo voy a decir de esta manera.
se canta el himno nacional, se llora por la selección, pero cuando terminaron los 90 minutos, si a la selección le fue mal, la gente comienza a distanciarse. Si le va bien, consigue cantando el himno, pero a lo que quiero referirme es que ese sentido que podríamos decir, ese sentimiento de nación, no cuaja con la idea de que esa afición que expresa su sentido de pertenencia a una comunidad como sería El Salvador en este momento, presione o haga algo para hacer que al final el deporte, en este caso el fútbol en El Salvador, entre a las grandes ligas, ¿verdad? Me refiero a que ya no sea una situación en la cual constantemente se generan ilusiones, pero al final, ¿qué es lo que queda al final? La frustración porque no se va a los campeonatos de fútbol, ¿verdad? A los campeonatos, a la Copa del Mundo. Entonces, eso creo yo que es una ilusión, me parece. Es algo que habría que analizarlo más detenidamente, pero no me atrevería yo a decir que por esa expresión ahí hay un sentimiento de nación o un sentido de pertenencia a una nación. Yo lo asociaría a otro tipo de cosas, incluso emociones del momento, ¿verdad? No sé, habría que analizar un poco más el tema del impacto que tiene el fútbol en la psicología, en la mercantilización del deporte, en el efecto que tiene también la propaganda y los medios de comunicación cuando se acercan a este tipo de eventos, porque después pasa, ¿verdad? Y ya como que se olvida la población. Pero si usted tiene un sentimiento de nación, un sentido de pertenencia, no puede ser algo tan breve y quedar ahí. Tendría que haber como un proyecto de nación, una idea de nación que vaya más allá de los partidos de fútbol. Entonces ahí me atrevería a decir que es algo que le hemos dado mucha importancia, pero que requeriría un poco más de análisis para saber si realmente esa expresión refleja ese sentido de pertenencia, ¿verdad? De nación, como construcción de nación. Porque la construcción de nación aquí supondría que los salvadoreños y las salvadoreñas lucharíamos porque el deporte rey, como se dice, se vuelva un deporte que permita que El Salvador sobresalga en la comunidad internacional. Y no es esa la realidad, ¿no? Queda ahí, ¿no? Y quizás para ir, digamos, redondeando el tema, se me quedan bastantes preguntas afuera, Ricardo, pero tenemos ya pocos minutos. ¿Cómo debería entonces entender la dinámica de independencia o de este mes de la independencia en la coyuntura actual? ¿Qué es lo que significaría hacer verdaderamente patria en esta coyuntura que vive El Salvador? Bueno, yo creo que cuando se habla de la construcción de El Salvador como una nación, como una sociedad que pretende hacer de sus miembros ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos, que tienen deberes, pasa por entender que la construcción de la democracia es una obligación de toda la población, ¿verdad? Y no se puede dejar en manos de un grupo el poder total en el país, ¿verdad? Entonces yo creo que la coyuntura actual nos marca un reto al movimiento social, a la ciudadanía, y marca también una obligación a las élites, en este caso a las élites políticas, pero también a las económicas, ¿verdad? Yo me quisiera referir a las élites políticas que tenemos, a que le den cuenta al país de qué es lo que hacen con el gobierno. Me refiero a que en esta coyuntura que vivimos, tenemos una élite política que oculta toda la información. Y eso no es hacer república. Es decir, cuando estamos hablando de la construcción de la república y del bicentenario de la independencia, hacer república es que las élites políticas den cuentas claras a sus ciudadanos de qué hacen con el gobierno, qué hacen con los recursos públicos, cómo lo gastan, cómo los dirigen hacia la inversión. Eso no es lo que estamos viendo, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, ya le mencionaba lo del caso del siglo XIX, cuando vemos los cambios en las constituciones, eran cambios que estaban hechos a la carta del presidente de turno. Y le mencionaba el caso de la década de los 50 y los 60. Me parece que ahí hay
un retorno de la historia, ¿no? Y lo que vemos ahora es también un cambio constitucional hecho a la carta, hecho al interés del mandatario de turno. Entonces, eso tampoco es construir república. Alguna gente dice, y si tengo algunos segundos quisiera mencionarlo, alguna gente dice, no, pero el problema no es la reelección, ¿verdad? El problema no es, ¿por qué va a ser problema que el presidente se reelija? Yo lo que he mencionado en grupos de conversación con amistades es que yo tampoco veo que el problema en sí sea la reelección en una sociedad. No me refiero a El Salvador, en una sociedad. Pero el problema en El Salvador es que se plantea el tema de la reelección para beneficiar a alguien en particular, ¿verdad? Y se dice, en Estados Unidos hay reelección. Bueno, pero revisemos un poco la historia de ese país, cómo se construyó el tema de la reelección, ¿verdad? Yo entendería que cuando se habla de reelección es posible, pero no cuando se hace para beneficiarme o autobeneficiarme si yo estoy en el poder. ¿Ah? Si eso no sucede, yo diría que el tema de la reelección no es el problema en sí, pero el problema en sí es en el momento en que se plantea y cómo se plantea y para quién se plantea. Eso en todo caso creo yo que no es construir una república, ¿verdad? Entonces, en el bicentenario de la independencia, el tema de la construcción de la república, de la democracia, pues está en deuda en nuestro país. Y creo que la deuda, me parece a mí, nunca se ha saldado, pero en los últimos 2 años se ha aumentado. Porque yo no quisiera plantear, como a veces se escucha, que dicen, bueno, pero cuando estaban otros gobiernos no decían nada, o creen que eso sí era lo mejor. Yo creo que los que vivimos en El Salvador y que palpamos estas realidades, no podemos decir que aquello era lo mejor. Yo creo que también ahí había unas deudas enormes, ¿verdad? Pero la pregunta que me hago yo es si esas deudas ahora se han saldado. Yo creo que ahora esas deudas han aumentado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la construcción de esa República Democrática en los 200 años que ha tenido de historia, la construcción de los estados centroamericanos y en este caso el estado salvadoreño y la nación salvadoreña, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que volvemos a repetir momentos que considerábamos que se estaban superando, ¿verdad? Como por ejemplo el autoritarismo, el ocultar información, el no darle cuenta a la ciudadanía de lo que se hace, el de regresar otra vez a aquella idea de que los militares son la salvación del país, ¿verdad? Y esto no es estar en contra de los militares, sino que simplemente considerábamos que habían situaciones que ya habían pasado, ¿verdad? Y que las habíamos entendido y las habíamos comprendido, pero pareciera que eso estaba ahí como muy proclive a resucitar. Y es lo que hemos visto, ¿va? En el siglo XXI, precisamente cuando estamos cumpliendo los 200 años. Sí, sin duda, ideas necesarias para la reflexión de nuestros oyentes y de nuestra sociedad salvadoreña. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Argueta y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para que nos comparta su reflexión acerca de la realidad nacional. Bueno, muchas gracias, Luis. Es un gusto estar con ustedes y estar con usted también. Espero que haya hecho algún aporte, ¿verdad? Y si no, pues yo les pediría a las personas que nos escuchan que olviden este mal momento, ¿verdad? Pero espero haber planteado algo que pueda contribuir a este programa, porque me parece que es un programa muy importante que hace la universidad y hay que mantenerlo, ¿verdad? Y en estos momentos es cuando necesitamos más voces, más análisis y más proyección hacia la gente, ¿verdad? Hacia nuestro país. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Ricardo Argueta y a ustedes que siempre nos honran con su atención todos los viernes a las 7 de la noche. Mi nombre es Luis Aguilar y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, nuevamente muchísimas gracias y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Que pasen muy buenas noches.